En este objeto de aprendizaje vamos a hablar del equilibrado de líneas y los métodos que hay para resolver problemas de equilibrado de líneas. En concreto, mi objetivo es mostrar los diferentes métodos cuantitativos que se pueden plantear para equilibrar una línea de fabricación y que lleguemos a entender el funcionamiento de los denominados métodos heurísticos de equilibrado de una línea. Pero antes de ello voy a recordar lo que es el equilibrado de una línea. Equilibrar una línea, que puede ser una línea de fabricación o de montaje, es un proceso en el cual se asignan las operaciones que son necesarias para realizar un determinado producto y que se va a fabricar en una línea de producción. Pues estas operaciones, nuestro objetivo es irlas asignando a puestos de trabajo que denominaremos estaciones de trabajo, de una forma en la que tratemos de respetar una serie de restricciones que hay entre las diferentes operaciones, sobre todo las relaciones de precedencia, y sin violar el denominado tiempo de ciclo de la línea o takt time. Este tiempo de ciclo nos condiciona un límite máximo debajo del cual podemos ir asignando operaciones sin que la suma de las operaciones asignadas a una determinada estación de trabajo supere ese tiempo de ciclo. La idea de equilibrado subyace en que lo ideal sería que todas las estaciones de trabajo tuviesen más o menos la misma carga de trabajo y por lo tanto fuera lo más parecida posible o equilibrada. Las fases en un equilibrado de líneas, desde el punto de vista del diseño del proceso productivo, se compone en primer lugar, como suele suceder en estos casos, de establecer claramente cuál es nuestro objetivo del problema, qué productos, qué operaciones van a incorporarse en el equilibrado de la línea, cuáles son las especificaciones, y luego una fase de recogida de la información en la cual buscaremos todos los datos, tanto tecnológicos como de tiempos. Una vez que tengamos hecho eso, empezaremos propiamente el proceso de equilibrado, en el cual vamos a utilizar una serie de algoritmos o de procedimientos que voy a describir brevemente a continuación. Estos procedimientos parten de procesar toda la información que hemos ido recogiendo para tratar de simplificarla en la medida de lo posible, porque cuanto más sencilla sea el modelo, los datos a abordar, pues más fácil será luego aplicar alguno de los procedimientos. El equilibrado parte de ir estableciendo, a partir de las relaciones de precedencia y relaciones tecnológicas de las tareas, las asignaciones a las diferentes estaciones de trabajo. Una vez que tengamos hecha esa asignación, incorporaremos otras ligaduras, otras relaciones que nos permitan evaluar cuál de esas soluciones son las más adecuadas y, si es necesario, incorporar otras restricciones. Si a partir de ahí encontramos que tenemos una solución factible, pues llegaríamos ya a un diseño de la línea. Si no, tendríamos que volver a empezar planteando otros procedimientos de equilibrado, incorporando otras restricciones, etc. Los objetivos en un problema de equilibrado, como sabemos, se centran fundamentalmente en la minimización del tiempo muerto total, que es igual a la maximización de la utilización de la línea. Hay otros objetivos, pero estos son los que más nos pueden interesar desde el punto de vista de los métodos que vamos a aplicar. En concreto, los métodos que se pueden aplicar para un equilibrio de líneas se dividen en tres grandes grupos. Por una parte, los métodos que se denominan exactos, que lo que buscan es obtener una solución óptima al problema, sobre todo basándose en modelos matemáticos de programación lineal mixta, por ejemplo, o también procedimientos basados en branch and bound, exploración dirigida o programación dinámica. El problema de estos procedimientos exactos es que normalmente solo pueden aplicarse a problemas muy reducidos y porque su complejidad, su dificultad de aplicación aumentan con el número de operaciones a equilibrar. Después también tenemos aproximaciones a partir de estos algoritmos exactos, simplemente iterando un número limitado de veces. Y finalmente, los métodos más extendidos son métodos heurísticos. Pueden ser divididos en métodos de búsqueda local o los métodos constructivos, que son de los que vamos a hablar a continuación. Estos métodos constructivos se basan sobre todo en reglas y estrategias para ir eligiendo operaciones y irselas asignando a las diferentes estaciones. Y se pueden dividir en dos grupos.
Heurísticas de una sola pasada, donde lo único que vamos haciendo es ir eligiendo cada vez una operación y asignándosela a una de las estaciones, que puede ser utilizando pues una regla sencilla, simple, o una regla más complicada a la hora de elegir las operaciones. Y luego heurísticas con retroceso, en la cual en un momento dado, pues a lo mejor una de las operaciones que hemos asignado a una estación la podemos desasignar y tratar de asignar otra para intentar mejorar el equilibrado. En concreto, los métodos heurísticos constructivos normalmente de una pasada se basan en dos fases fundamentales. La primera fase es la creación de una regla de ordenación de las operaciones con algún criterio, de los cuales ahora vamos a ver algún ejemplo, y luego veremos, una vez ordenadas las operaciones, iremos eligiéndolas a partir de esa lista ordenada y se las iremos asignando a las estaciones de trabajo que nos interesen. Las reglas de ordenación que se utilizan para crear esta lista priorizada de las operaciones de las tareas, pues se puede utilizar diferentes reglas, y para entender un poquito cada una de ellas vamos a hablar de la notación que vamos a utilizar. Fundamentalmente se utilizan dos conceptos importantes, lo que se denomina el peso posicional y el peso posicional recursivo. El peso posicional de una tarea es simplemente la suma del tiempo de esa tarea y de todas las que van detrás de ella. Mientras que el peso posicional recursivo es ir repitiendo iterativamente el cálculo del peso posicional, pero además ir añadiendo las ligaduras de precedencias. Esto es, vamos sumando cada vez que aparezca una nueva tarea su peso posicional correspondiente. Aquí tenemos un ejemplo que vemos cómo se calcula el peso posicional recursivo y, por ejemplo, pues para cálculo de la tarea 1, que es la primera de todas ellas, pues su peso posicional simplemente sería la suma de las tareas que van después, mientras que el peso posicional recursivo es la suma de los pesos posicionales. O sea, en primer lugar, el peso posicional de la tarea, 5 más 3 más 1 más 2. A continuación, el peso posicional de la tarea sucesora, que es 3 más 1 más 2. A continuación, el de la siguiente, que es 1 más 2. Y por último, el de la última tarea, que es 2. A partir de ahí también tenemos otra notación que podemos utilizar, que es el número de arcos de los caminos que tienen su origen en la tarea J, la estación más temprana, que se puede calcular por una sencilla cota, que es el límite superior de la expresión que tenemos aquí, la suma de tiempos partido el tiempo de ciclo, y el conjunto de seguidores inmediatos, el conjunto de todos los seguidores y el conjunto de todos los predecesores. A partir de aquí podemos plantearnos muchísimas reglas de ordenación de las tareas. Aquí tenemos una breve lista de algunas de ellas, pero podemos plantearnos muchas más. Por ejemplo, la regla MT es ordenar las tareas de mayor a menor tiempo de proceso. La regla MPW es de mayor a menor peso posicional. Y así sucesivamente. Tenemos reglas que ordenan de mayor a menor número de seguidores totales, de seguidores inmediatos, el mayor índice de la estación más temprana, el de mayor a menor peso posicional promedio, de número de arcos seguidores, de mayor a menor valor de peso posicional acumulado y finalmente de menor a mayor número de tareas. Pero ya digo que pueden haber muchas más. En todas ellas podemos plantear una ordenación de todas las tareas a equilibrar utilizando una de estas reglas y a partir de ahí utilizaremos una estrategia que puede ser estrategia basada en la estación o estrategia basada en la tarea. Una vez elegida una determinada tarea de la lista ordenada, tenemos que decir a qué estación la colocamos. Si utilizamos estrategias basadas en la estación, lo que hacemos es, vamos eligiendo de esa lista ordenada la primera tarea que podamos asignar a la estación que tenemos, entre comillas, abierta, que está recibiendo tareas. Si la primera de la lista no cabe, porque ya la estación está parcialmente asignada con tareas, pues elegiremos otra hasta que quepa. Mientras que la estrategia basada en la tarea, vamos eligiendo una tarea y la asignaremos a la primera estación donde quepa esa tarea. Bueno, pues con este vídeo hemos visto los diferentes métodos cuantitativos para equilibrar una línea de fabricación y se han explicado el funcionamiento general de algunos métodos heurísticos constructivos para resolver este problema. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya interesado el vídeo.